Hoy estamos en la cuarta conferencia del ciclo de conferencias y tenemos el honor de compartir, bueno, que él también comparta con nosotros sus conocimientos y la charla de hoy. Juan Carlos López fue hace muchos años también director de la escuela y actualmente es director del grupo de investigación ARCO. Bueno, el currículum no lo voy a detallar porque podría estar todo el tiempo que dura la charla, pero hoy nos va a hablar de chips, la tecnología que controla el mundo. Esta charla está inspirada por que actualmente Juan Carlos es director de la cátedra Chip UCLM sobre diseño de sistemas microelectrónicos basados en arquitecturas abiertas, por la que la UCLM ha recibido más de 1 millón de euros del Ministerio para Transformación Digital y de la Función Pública. Entonces nos va a hablar un poco del proyecto e imagino que contarán en qué se van a gastar el 1 millón de euros. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias. Buenos días a todos, muy agradecido de ver tanta gente, gracias por estar hoy aquí, gracias a la escuela, creo que es una buena iniciativa. Siempre, normalmente, incluso cuando yo era director, lo estaba hablando antes con Crescencio, traíamos a mucha gente de fuera, ¿no?, que nos contasen qué hacían, y yo creo que es bueno también contarnos lo que hacemos aquí dentro, ¿no?, y conocernos un poquito más, ¿no? Lo que voy a contar hoy fundamentalmente tiene que ver, como ha dicho Marcela, con la cátedra Chip que nos han concedido recientemente, pero realmente en el ámbito de los chips llevamos trabajando bastante tiempo. Yo hice mi tesis doctoral en ello. Lo cierto es que durante los últimos años ha habido menos financiación para esta temática, aunque nuestro grupo pues, ha seguido haciendo proyectos en este ámbito coordinados con otras universidades españolas, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que últimamente se habla mucho de chips, ¿no? Yo no sé si lo habéis visto en la prensa, pero hasta la prensa no especializada pues ha empezado a hablar de esto de la microelectrónica y de los chips. El título, como habéis visto, bueno, he intentado poner una palabra que también fuese atrayente, la tecnología que controla el mundo, y para empezar un poco a romper el hielo, y mira que me gusta poco que en mis clases saquéis el teléfono móvil, pero bueno, vamos a intentar hacer una pequeña encuesta utilizando esta herramienta, que imagino que por lo menos alguno que hayáis dado clase conmigo la he utilizado en clase. Podéis o bien entrar en slido.com con ese código o bien coger el QR, ¿vale? Y bueno, son preguntas sencillitas, lo que pasa es que tienen su miga porque a mí me lleva sorpresas cuando las he hecho en otros sitios. El código QR sigue estando ahí, o sea que no hay problema. Y la primera pregunta que dice, bueno, no tiene mucho sentido, ya ha contestado uno lo de las patatas fritas, no tiene mucho sentido que en una escuela de informática haga este tipo de preguntas. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es un chip o conoce lo que es un chip, pero lo que sí es cierto es que últimamente me he dado cuenta que en determinadas escuelas de informática pues nadie se le ha ocurrido abrir su ordenador, entre otras cosas porque los portátiles cada vez es más difícil abrirlos y además pierdes la garantía, con lo cual dices, pues, espérate. Entonces sí sé lo que es un chip, lo he visto en foto, pero jamás lo he visto dentro de mi ordenador. Luego, bueno, pues hay otras respuestas como veis que tienen que ver más con la desconfianza de que los chips existan o de que sirvan justo para otras múltiples cosas, ¿no?, como inyectárnoslos y causarnos enfermedades. Sabéis que durante el COVID pues, hubo una corriente de opinión muy orientada a ese tema. Bueno, veo que en general están en todas partes, es cierto, los hemos visto y creo que, bueno, huelga decirlo e incluso probablemente haceros esa pregunta. Pero la segunda pregunta tiene que ver con la palabra controlar. Cuando puse el título, pues busqué a quién le voy a pedir opinión ahora, pues a ChatGPT, pues como no. Entonces dije, bueno, vamos a ver, controla, domina, es el pilar de la tecnología en el mundo. Bueno, al final me decidí por la palabra controlar, por algo que contaré ahora más adelante. Pero bueno, como veis, bueno, hay mucha gente que piensa que, ¿no?, lo vemos aquí,
que realmente lo que controla el mundo son otras cosas, ¿no? A lo mejor mucho más interesantes o no, porque, bueno, pues algunas de todas formas causan cierta incertidumbre, ¿no? Como qué pasará a partir del mes de enero. Pero bueno, lo que sí está claro, nos convenza o no, hay gente que también le convence el hecho de que no solamente controlan, sino es mucho más. Lo que sí es cierto es que tiene algo que ver con cuestiones que son de geopolítica. No soy un experto en geopolítica, pero sí voy a hacer una pequeña introducción a cuáles son los problemas que en los últimos años han hecho que se hable de chips. Porque fijaos que fundamentalmente han vuelto a la palestra la microelectrónica, los chips, como consecuencia de la pandemia del COVID, ¿no? Y luego de las crisis internacionales que ha habido también provocadas por los conflictos bélicos que en la actualidad tenemos. Sabéis que ahora hay dos conflictos bélicos pues, muy importantes, que llevan ya bastante tiempo. Uno pues, provocado, está, digamos, circunscrito a la frontera entre Ucrania y Rusia. Hay otro, evidentemente, que también conocemos y que está todos los días en las noticias, ligado al Estado de Israel y su relación con países limítrofes y con los palestinos dentro del propio Estado de Israel. Y mi pregunta es, en caso de que ocurriera, que ojalá no, estas dos crisis internacionales que tenemos ahora, estos conflictos bélicos, hay gente que piensa que pueden ser el origen de una tercera guerra mundial. Ya digo, ojalá no. ¿Dónde creeríais que realmente se provocaría? Bueno, veo que Trump gana de goleada, ¿no? Yo creo que no va a haber ninguna duda, ¿no? Bueno, pues aparte de Trump, hay gente que la mayoría piensa que justo Rusia y Ucrania las cosas no están muy bien y además probablemente con la influencia de Trump pues incluso vayan a estar peor, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la mayor parte de los expertos en geopolítica piensan que el lugar donde se puede producir la mayor tensión y que llegue a una tercera guerra mundial es justo aquí, en el mar de la China Oriental. Y todo porque hay una pequeña isla, bueno, no tan pequeña, que se llama Taiwán, que imagino que conoceréis, que bueno, tiene una historia curiosa, nunca ha declarado la independencia, pero funciona como un país independiente, hace sus elecciones, China la reclama, y ahí está pues, Estados Unidos haciendo maniobras militares de vez en cuando alrededor de la isla. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué hay ese conflicto? ¿Por qué se puede producir una tercera guerra mundial ahí? ¿O por qué puede ser el origen de un conflicto bélico? Bueno, pues es precisamente por el valor estratégico que tiene la tecnología y en particular los chips, que pueden alimentar esa determinada batalla tecnológica que acabe en un conflicto. Y es que si miramos, nos pasamos a la geopolítica tecnológica, si miramos esta gráfica, y vemos cuáles son los 10 fabricantes, los mayores fabricantes de chips en el mundo, pues nos damos cuenta que Taiwán fabrica más del 75% de todos los chips del mundo, que es una pasada, ¿vale? Y solamente seguidos por Corea del Sur, porque tiene a Samsung. Samsung es un gran fabricante. Luego, China está creciendo a pasos agigantados y de una forma preocupante. Y bueno, Estados Unidos mantiene ahí, pero en algún momento tomó decisiones como las que tomó Europa de desindustrializar y externalizar lo que es la producción, no solamente de chips, sino en muchos otros sectores. Y fijaos que Europa ni siquiera aparece, ¿no? Hay una empresa en Israel, pero en principio quienes dominan es el este, ¿vale? Es China, Corea y por supuesto Taiwán. Esta geopolítica, fijaos que tecnológica, lo que hace es darnos cuenta, y pasó en la pandemia, de que Europa no es autosuficiente a nivel tecnológico. Ningún país es autosuficiente, porque todos de alguna forma necesitan establecer mecanismos de confianza tecnológica que lleve a una confianza estratégica y que bueno, pues equilibre determinadas balanzas en el mundo, ¿no? Pero durante el COVID vimos que se rompían las cadenas de suministro, que era imposible transportar cosas, y quienes más afectados se vieron fueron determinadas industrias. En Europa, quien se dio cuenta fue Alemania, que tuvo que cerrar todas sus empresas de automovilística, ¿no? de fabricación de automóviles. Entonces,
no solamente la tecnología tiene que ver con fabricar cosas y que tener que parar las industrias por la falta de cadena de suministros. Fijaos que también hubo un problema de cadena de suministros, no sé si os acordáis, que un carguero se quedó atascado en el canal de Suez y también provocó ahí una cola, que la gente se tuvo que ir por el Cabo de Buena Esperanza, dando la vuelta a África, en fin, una historia que además afectó mucho a Europa, porque justo es el paso natural hacia el Mediterráneo. Entonces, pero también tiene que ver con la resiliencia de los países. Es decir, la resiliencia es la capacidad de respuesta ante conflictos, debacles, terremotos, cualquier cosa que de alguna forma ocurra de forma abrupta y que provoque un desequilibrio que los países tienen que de alguna forma afrontar. Y eso pasó durante el COVID y justo la tecnología ahí vino a nuestra ayuda, ¿no? Todo el tema de trabajo remoto, telecomunicaciones para hablar con la familia, para estar conectados o para entretenernos, para ver películas en Netflix, al final fue la capacidad tecnológica la que permitió a la sociedad de alguna forma responder ante una crisis como el COVID. Y luego hay otro elemento también que afecta a la tecnología o a la geopolítica tecnológica, que es que todas las tecnologías que nosotros usamos son tecnologías duales. ¿Qué quiere decir? Que sirven tanto para el ámbito civil como para el militar. De hecho, suele ser al revés, casi siempre se desarrollan en el ámbito militar, probablemente por cuestiones, bueno, probablemente no, cuestiones financieras y sobre todo en Estados Unidos, por la gran inversión que hay en el ámbito militar, y, bueno, pues evidentemente tienen su peso en determinados conflictos. De hecho, esa resiliencia o esa tecnología dual, pues esa es una forma de que los países también comiencen lo que se llaman guerras híbridas, ¿no? Que son guerras que no tienen que ver con conflictos armados, y hemos vivido una hace poco, ¿no? Este es un mapa de todos los cables submarinos que hay en el mundo, son miles de kilómetros. Muchas veces no nos damos cuenta, pensamos que los datos, pues de aquí a América, pues no sé por dónde irán, ¿no? Pues irá, pues no sé, pues satélite. No, el tráfico de Internet va fundamentalmente por cables submarinos, ¿no? Y fijaos la pasada de cables submarinos. Bueno, pues hay un cable submarino que está, a ver si, aquí en el Báltico y que, bueno, pues de repente se ha roto, ¿no? Bueno, pues hay dudas sobre si ha sido un sabotaje, el comienzo de esta guerra híbrida, y esas dudas hacen que, en cualquier caso, el ámbito tecnológico nos preocupe, porque de él puede depender precisamente ese desequilibrio en esa balanza que ahora está un poco ajustada y que puede llegar a provocar un conflicto. Pero bueno, yo creo que los chips evidentemente son importantes, no solamente porque todos se fabriquen en un sitio que es potencialmente peligroso, que es Taiwán, sino porque además no solamente es Alemania para el sector del automóvil, sino están en todas partes, ¿no? Prácticamente una vez pregunté en una charla parecida, hice la pregunta errónea, dije, bueno, ¿en qué aparato de uso cotidiano no hay un chip? ¿No? Pensando en ninguno, ¿no? En todos, bueno, pues alguien dijo, no, pues en las mancuernas, ¿no? En las pesas del gimnasio. Dije, joder, pues es verdad. Digo, claro, para mí no es de uso diario, evidentemente, y el concepto de aparato, ¿no? Pues, no sé, el chico estaba fornido, ¿no? El que contestó. Pero lo que sí es cierto es que en cualquier otro aparato de uso cotidiano nos enfrentamos cada día con la ejecución de software en miles y millones de chips, ¿no? En cualquier electrodoméstico, en el ámbito del entretenimiento, el móvil lo llevamos siempre encima, el móvil ya es un chip, además de varios cores. Entonces, bueno, está en todas partes y entonces el hecho de que solamente se produzcan en un sitio es problemático. Pero es que además ha llegado Internet of Things, ahora conectamos todo. Y entonces conectar todo hace que haya chips pues, en los sitios más inhóspitos, ¿no? En el nido del águila de no sé dónde, pues hay una cámara que capta no sé qué historia y está conectado, o en una viña, en cada arbolito, pues hay un sensor que se comunica. Al final, el número de chips al que nos enfrentamos todos los días es enorme. Y entonces dependemos completamente de esos chips y dependemos, por lo tanto, de Taiwán, ¿no? Bien. Vamos a dar algún dato más, ¿no? Bueno, este tío ha venido a hablar de chips o de política o de qué narices. Bueno, hablar en una escuela de informática de tecnología siempre es complejo. Entonces voy a intentar contar aquellas cosas que me parecen más interesantes, porque otras pues probablemente o las estemos contando en clase, en las asignaturas de arquitectura, o
o incluso las podéis acceder a ellas de una forma muy sencilla. Fijaros que de las 20 mayores firmas de semiconductores, aquí no son fabricantes, son semiconductores, es decir, empresas que se dediquen al ámbito de diseño, venta de semiconductores, es decir, que están en la cadena de valor. Pues de esas 20, la de mayor capitalización actual a febrero, bueno, y ahora también es Nvidia, pero solamente hay 2 europeas, ¿vale? Y además una muy importante, que es ASML, porque ASML, lo veremos más adelante, es la que tiene capacidad ahora mismo de fabricar el equipo más importante que hay para fabricación de circuitos integrados, que es el equipo de fotolitografía. Veremos más adelante en un pequeño vídeo cómo es esto de la fotolitografía, pero es realmente importante y es una baza que Europa sigue guardándose, ¿no? Y que ahora con las restricciones de venta, por ejemplo, pues a China, pues esas máquinas en principio pues, van casi todas a Taiwán, con lo cual refuerza todavía mucho más la capacidad de fabricación de Taiwán, aparte de la de Estados Unidos, por supuesto. Luego, además, fijaos, esto es las empresas que compran chips. Hay un chip que es quizá uno de los más avanzados, que es una GPU de Nvidia, que es la H100, que, bueno, pues aquí tenéis cuál ha sido su programa de ventas. ¿A quién les ha vendido chips Nvidia? Ese chip que es el más avanzado, que además está fabricado por TSMC, que es la fábrica de Taiwán. Bueno, como veis, son todo empresas tecnológicas y ninguna de Europa, ¿vale? Es decir, en Europa ahora mismo, de todas las GPUs H100 que hay en el mundo, solamente hay un 2%. Entonces, con eso, yo creo que ya estamos poniendo sobre la mesa un poco el retraso, la falta de soberanía tecnológica que tiene la Unión Europea. Entonces, fruto de, bueno, de todas estas crisis, de todas estas situaciones, de ver este contexto, pues tanto Estados Unidos como también Europa hicieron una gran apuesta de inversión para lograr soberanía tecnológica en el ámbito, especialmente en los semiconductores, también en otros, ¿no? Pero fundamentalmente en el de los semiconductores por todas las razones que hemos visto. Y esa financiación extraordinaria que se puso en marcha, que se llama la CHIPS Act, se llama CHIPS Act tanto en Estados Unidos como en Europa, pues tuvo su traslación, ¿no? A España, y en España de repente apareció un programa estratégico, que son de los que se denominan PERTES, en el ámbito de la microelectrónica. Fue una sorpresa, ¿no? Porque tampoco esperábamos que de repente España fuese a hacer esa apuesta tan importante, porque fueron 12.700 millones de euros para financiar microelectrónica. Es el PERTE con mucho de más capitalización, de más financiación, ¿vale? Pero hablaremos del PERTE y de esta acción al final, cuando os cuente algo sobre la cátedra, que es uno de los instrumentos que usa el PERTE. Ahora vamos a hablar más de tecnología y vamos a olvidarnos un poco de la geopolítica. Bueno, ya digo que contaros algo sobre microelectrónica, pues me he centrado en varias cositas que creo que pueden ser interesantes y que, bueno, pues os pueden dar una visión, aquellos que no la conozcáis, de la enjundia que lleva pues, diseñar, fabricar un circuito integrado y de cuáles son los retos a los que nos enfrentamos. En mis clases muchas veces, algunos, si hay aquí alguno mío, soy muy pesado, ¿no? Hablando de, además, la labor del ingeniero como capaz de balancear entre prestaciones, consumo, área, coste, o sea, todos los elementos que de alguna forma vienen dados fundamentalmente por la tecnología. Es la tecnología la que nos aporta esa información con la que nosotros jugamos para hacer el diseño de nuestros sistemas. Entonces voy a hablar un poquito de evolución, muy poco, porque también en las clases de arquitectura probablemente lo contemos. Voy a hablar algo de fabricación, los retos que hay y de qué es eso de diseñar chips, ¿no? En cuanto a la evolución, bueno, la evolución, ya digo, creo que la contamos en las clases de arquitectura, pues el nacimiento del transistor. Es una historia muy interesante, porque además es como, bueno, en mis tiempos la podíamos comparar con una serie que se llamaba Dallas, en la que ocurría de todo, había pues traidores y tal, bueno, eran todo. Ahora probablemente el sucesor de Dallas sean las series estas que hay rumanas o no sé de dónde, donde también pasa de todo en un ámbito familiar, ¿no? Bueno, pues en el ámbito de la microelectrónica pasó. De hecho, los 3 premios Nobel, que se llevaron el premio Nobel por la invención del transistor, trabajaban en los Bell Labs, en la costa este. Bueno, pues el más conocido es Shockley, que es el que decidió, junto con sus amigos, irse a la costa oeste, al lejano oeste. Siempre el oeste es un sitio donde en Estados Unidos se tiene la idea de que es donde voy a hacer dinero, ¿no? Y se fue a Mountain View, que hoy, bueno, pues es la cuna de Silicon Valley, y se fue a Mountain View a montar los laboratorios Shockley.
y se rodeó de estudiantes de Stanford, estudiantes muy buenos, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que algo que es tan importante y que yo creo que hoy en día está muy valorado, que son las dotes de liderazgo, pues el señor Shockley no tenía esas dotes de liderazgo, ¿no? Y entonces se le revelaron los 8 traidores de Fairchild, se llaman así porque fueron 8 personas, 8 de sus estudiantes, que se fueron y montaron la empresa Fairchild. Fairchild también se le llamaron los niños buenos, ¿no? por el nombre de la empresa, ¿vale? Pero bueno, en otros ámbitos se le llamaron los traidores que montaron esa empresa y fueron los que primero diseñaron un circuito integrado que además lo pusieron en una de las misiones Apolo, ¿vale? Entonces, como veis, bueno, pues la historia de Silicon Valley está llena de estas cosas, de guerras de patentes, de traiciones. Fijaos que de todos esos 8, pues resulta que la mayor parte de las empresas de semiconductores que hay ahora mismo en Mountain View, en la bahía de San Francisco, en la zona de Silicon Valley, pues resulta que están fundadas por ellos o por algunos de los que trabajaron con ellos. De hecho, Gordon Moore fue un cofundador de Intel, AMD también se fundó a partir de una de esas personas, Nvidia, en fin, hay un montón de empresas que surgieron a partir de aquellos 8 llamados traidores, ¿no? Pero bueno, historias aparte, esto podría ser la historia interminable, eso deberá ser contado en otro momento, en otra conferencia probablemente, ¿no? Pero si tenéis ocasión de leer, pues es interesante. Bueno, la evolución de la microelectrónica se rige por la ley de Moore, es una ley que creo que también la hemos contado muchas veces, que lo que predice es que cada 18 meses el número de transistores en un chip se duplica. Ha habido dudas en determinados momentos de la historia de que eso se pudiese cumplir, porque al hacer las cosas más pequeñas pues empezaba a haber problemas que no se contemplaban en diseños cuando los chips eran mayores o cuando los transistores eran mayores, pero lo cierto es que hasta nuestros días pues ha ido cumpliéndose y todavía parece que le puede quedar vida. Si miramos esta evolución, pues no solamente en el número de transistores en millones, sino también en la frecuencia, ¿vale? Pues vemos que también al hacer las cosas más pequeñas, pues podemos ir mucho más rápidos, porque las cosas están más cerquita y eso que conocemos muy bien de las asignaturas de estructura, de tecnología de computadores, que es el reloj, pues podemos poner un reloj más rápido para que las cosas sucedan a mucha más velocidad. Fijaos que el H100 este del que hablaba antes, pues es uno de los más avanzados ahora, que está en el ámbito de los 5 GHz, ¿no? Y con, bueno, pues miles de millones de transistores. Fijaos, sin embargo, que esta línea verde de aquí abajo es el área. El área de un chip no ha cambiado. O sea, ¿por qué? Porque somos capaces de meter más en el mismo hueco, pues ¿para qué vamos a cambiarlo? Para que veamos la magnitud de este crecimiento que se ha producido en los últimos años, pues tenemos que ver primero pues, cómo ha sido la reducción de esa capacidad de definir los elementos de un chip, ¿no? Cómo ha bajado. Fijaos que el primer chip que diseñé yo lo hice en 5 micras, o sea, ni figuro aquí, estoy antes del 87, porque en el 87 ya había 3 micras. Qué mayor soy, ¿eh? Pero lo cierto es que, bueno, pues en un momento dado se dijo, bueno, bajar de la micra va a ser complicado, pero bueno, se bajó, ahora estamos en los nanómetros, ¿no? que es donde ahora mismo TSMC está ya anunciando la fabricación de nuevos chips, ¿no? en el orden de los 2 nanómetros, ¿no? Pero si esto, la ley de Moore, la ponemos en contexto en otro ámbito completamente distinto, esto se lo he copiado a un colega, fijaos, esto es el Auditorio Nacional en el año 71, el Auditorio Nacional de Música, ¿no? Donde cabían 2.300 personas, que justo son los transistores que tenía el primer microprocesador, el Intel 4004, ¿no? Bueno, pues resulta que en el año 1982 un chip ya era capaz de alojar 134.000 transistores en el mismo espacio. ¿Eso qué quiere decir? Que en el Auditorio Nacional tenían que caber las personas que caben en un estadio de gran capacidad, 130.000 personas. Pero es que en el año 2000, en el mismo espacio, tenían que haber cabido 37 millones de personas. Fijaos, en el 2017 toda la población mundial tendría que haber cabido en el Auditorio Nacional. Entonces, creo que es importante poner en contexto porque no ha habido ninguna tecnología que haya sufrido esta evolución tan brutal como ha sufrido la microelectrónica. Vamos a hablar un poquito para comprender y poner en valor estos números, cómo es un proceso de fabricación, porque eso sí que no lo contamos, fundamentalmente se cuenta en otras escuelas que quizás sean más tecnológicas, en industriales, en Teleco,
pero en informática, bueno, pues tenemos una asignatura de diseño VLSI, que nos está, bueno, contábamos algunas cosillas, pero antiguamente sí había más asignaturas destinadas también a la parte tecnológica, pero creo que es importante que conozcamos un poquito sobre la fabricación. Bueno, un chip lo conocemos en sus distintas vertientes, en las de las patitas, la cucaracha negra con patitas, y las más avanzadas donde, bueno, pues hacen falta muchas más patitas, porque ya el número de bits que transmitimos pues son palabras más gordas, de 32 bits, y necesitamos pues, más entradas-salidas, y por lo tanto esto no deja de ser, esto es un 284, o sea, un procesador de Intel muy antiguo, ¿no? Un 286, perdonad, un 286. Bien, ¿cómo es en realidad este chip? Bueno, pues es una cosa de 10 milímetros por 24, donde hay múltiples cores, múltiples procesadores corriendo, una GPU, hemos visto por aquí, donde además uno de los cores pues tiene sus unidades funcionales, para los de tercero, planificación fuera de orden, y luego, pues más chiquitito, pues tiene un multiplicador que multiplica palabras de 32 bits y que solo el multiplicador tiene 44.000 transistores. Y esos 44.000 transistores, fijaos, son solamente el 0,0017% de un chip que tiene 26 billones de transistores, ¿vale? Entonces, creo que es suficientemente relevante las comparaciones como para ver la complejidad y cómo es este chip organizado, digamos, en una toma aérea, ¿no? Cómo es este chip. Pero, ¿qué pasa si le hacemos un corte a lo que es el trocito de silicio donde va el chip? Bueno, pues ese corte nos aporta todavía muchas más cosas asombrosas, y es un conjunto de distintas layers, capas de interconexionado que suponen hasta 17 pisos de conexionado, donde hay por un lado están los transistores abajo, una capa de conexiones interconexiones locales que permiten la comunicación entre los elementos que hay cercanos, otra capa que permite la interconexión ya entre módulos, ¿vale? Y luego las interconexiones globales que ya permiten la interconexión en todo el chip. Fijaos que dentro de todo eso, de estos 17 pisos, el elemento fundamental es un transistor. Un transistor que es una cosa pequeñísima, ya digo, del orden de los nanómetros, ¿no? O sea, realmente pequeñita, y que es la esencia con un funcionamiento muy sencillo, porque lo he comentado, es un interruptor. Solamente con interruptores podemos hacer puertas y podemos conmutar ceros y unos. Pero fijaos, es que el tamaño es comparable, bueno, si lo comparamos con una mitocondria, una mota de polvo, un pelo humano, pues fijaros dónde queda, ¿no? Es una cosa realmente mínima. Y sobre eso construimos un edificio de 17 plantas y metemos de esos pues miles de millones en un chip. ¿Y cómo hacemos eso? Pues eso lo hacemos en una fábrica que se llama Foundry, se sigue manteniendo la palabra en inglés, que es una gran sala limpia. ¿Qué es una sala limpia? Pues es una sala que tiene condiciones especiales de temperatura, presión, que aseguran, y circulación de aire, que aseguran que hay muy pocas partículas por cada metro cúbico de aire. De hecho, las de clase 100 pues son 100 partículas, no sé si es por metro cúbico o por pie cúbico, porque estas cosas ya sabéis que están en inglés, ¿no? Entonces, fijaos que mantener una clean room, una sala limpia, de este tamaño, donde esto que veis aquí en verde es el tamaño de un campo de fútbol, son 8 campos de fútbol perfectamente acondicionados para que no haya dentro ni una mínima partícula de polvo, ¿vale? ¿Eso qué hace? Pues que tengamos equipamiento dentro pues, de unos costes brutales. O sea, ponernos ahora al día con Taiwán en Europa supondría fabricar, diseñar y construir una fábrica de este estilo con un coste brutal. Y aún así, probablemente cuando la tengamos construida, somos capaces de manejar tecnología relativamente antigua. Esta máquina de litografía es la que se fabrica en Holanda, ¿vale? Y que es la última joya de la corona, ¿no? Lo que se llama láser ultravioleta extremo, ¿no? Ahora contaré un poquito más porque es uno de los procesos más importantes, ¿vale? En esta foundry, donde se fabrica este chip, ¿vale? Pues con lo que se manejan son obleas. También algunos de los que hayan ido a mi clase, pues he llevado alguna vez una oblea que ha sufrido
algunos problemas, porque a uno de vuestros compañeros en algún momento se le cayó y la rompió, ¿vale? Pero fijaos que una oblea, depende también del tamaño de la oblea, hay de distintos tamaños, pero en cada oblea caben unos 230 chips, si son CPU, son procesadores, o si es memoria RAM hasta 952, porque es mucho más compacto, ¿no? Entonces ese es el elemento esencial sobre el que voy a trabajar en una planta de fabricación. Y a través de un montón de procesos tecnológicos que llevan pues, la generación de las máscaras, de los patrones con los que luego voy a apuntar en la oblea y voy a ser capaz de determinar el tamaño de mi transistor y dónde va a ir localizado, poner material, sacarlo, esto es como, no sé si habéis visto, habéis hecho alguna vez, bueno, o sea, circuitos impresos, es pongo un material, luego le pongo luz, quito el material sobrante, el que no ha sido, que no le he dado la luz, en fin, hay una serie de procesos químicos, físicos, incluso de proyección de protones, de proyección de impurezas, muy complejos que llevan a que tarde meses en cubrirse todo este proceso en esta superplanta, ¿no? Además, toda la planta normalmente, pues, si se quiere mantener limpia, pues está robotizada, etcétera. La parte de fotolitografía, como os he dicho, es una máquina muy especial porque es la que tiene que transferir los patrones de una determinada máscara a la oblea para determinar los rectangulitos donde voy a colocar impurezas, donde voy a colocar metal, donde voy a hacer un transistor y todo eso, fijaos, ahí está estaba la oblea, a través de un patrón, ¿no?, que está diseñado por un diseñador de chips, normalmente con herramientas automáticas que ayudan a generarlo, que es bastante grande y bastante costoso realizar esa máscara porque está diseñada de una forma especial. Pero con esa máscara soy capaz de hacer una copia de exactamente el patrón que tiene que ir en uno de los chips de la oblea. ¿Y eso cómo lo hago? Pues lo hago utilizando esa luz ultravioleta extrema. Fijaos que para ir a tamaños de nanómetros tengo que utilizar una luz que tiene longitudes de onda de nanómetros. Y eso ocurre solamente en el rango del ultravioleta, ¿no?, o incluso en los rayos X, ¿no?, pero de momento es en el ultravioleta. Y eso a través de determinados espejos soy capaz de reducir el tamaño de esa máscara y proyectarla mediante un proceso de step and repeat, se llama, ¿no?, poco a poco coloco uno y lo repito en mi oblea. Eso luego será cortado y cada uno de esos formará un chip. Bien, si queréis ver este vídeo entero, a mí me parece una auténtica maravilla, como están hechas las animaciones. Ahí tenéis el código QR, por si queréis echarle un vistazo a todo el proceso, muy bien explicado, donde yo he querido solamente pues, destacar algunos de los elementos que me han parecido más esenciales para que comprendáis un poco cuál es de qué estamos hablando. Bien, vamos a ver los retos a los que nos enfrentamos. Los retos a los que nos enfrentamos tienen que ver fundamentalmente con buscar el límite. ¿Dónde está el límite? O sea, cualquier ser humano que investiga o que intenta hacer avanzar algo, lo que intenta es ver dónde está el límite de ese algo e intentar cruzarlo, ¿no? Pero en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Los grandes exploradores pues dijeron, bueno, pues si el límite está en el Atlántico, vamos a traspasar el límite del Atlántico a ver qué hay en el otro sitio, ¿vale? Yo creo que es algo natural con el ser humano. Buscar ese límite es en lo que estamos. Por un lado, en la parte de fabricación, fundamentalmente porque también lo que queremos es aumentar las prestaciones, o sea, que aquello corra más, que procese más, que vaya más rápido, ¿vale? Y en eso tenemos que incidir mucho en la fabricación y en la miniaturización. Pero también, y pongo aquí también encima de la mesa, el ámbito del diseño de la propia arquitectura de los chips, ¿no?, del circuito electrónico, del procesador en su conjunto, porque también a partir de determinadas técnicas es posible aumentar esas prestaciones. Lo que pasa es que el aumento de prestaciones siempre nos va a llevar a pagar algo, ¿no? Labor del ingeniero, hasta dónde quiero llegar en prestaciones y cuánto estoy dispuesto a pagar, ¿vale? Si quiero tener multiprocesadores necesitaré más espacio y será más caro. Si quiero hacer cosas en paralelo necesitaré más recursos. No hay forma de hacerlo sin más recursos. En cuanto a la miniaturización, bueno, pues la pregunta es, ¿seguirá funcionando la ley de Moore o nos tenemos que pensar que esto ya ha llegado a su límite, a su saturación? Bueno, fijaos que aquí tenemos por un lado el efecto de lo pequeño. Cuando os he comentado antes que cuando se dudaba si por debajo de la micra las cosas iban a funcionar igual, era porque aparecían cosas, ¿no?,
a tamaño submicrónico que no se habían considerado en el diseño de un transistor más grande, ¿no? Propiedades de los materiales que de alguna forma implementan ese transistor. Pero también hace falta buscar el límite del silicio, porque a lo mejor es el silicio el que nos está poniendo barreras. Y entonces aquí, bueno, pues aparecen otros tipos de materiales que también se están investigando. Durante mucho tiempo se hablaba de otros compuestos, arsenuro de galio, nitruro de galio, en fin, bueno, hay cosas por ahí. Pero ahora pues está muy de moda pues, el tema de los nanotubos y el grafeno como potenciales materiales que nos darían muy buenas características para empujar el límite de la microelectrónica. Pero otra de las cosas que preocupa ahora y mucho es el consumo y la disipación. Fijaos que cuando tengo muchos transistores y hemos dicho que el área no aumenta, pues resulta que muchos transistores consumen mucho más y bueno, pues mi chip se calienta. Y bueno, eventualmente arde y si no, pues si alguno ha tenido la curiosidad y decís que habéis visto los chips, lo que habéis contestado al principio, pues si habéis tenido ocasión de poner un dedo en un chip funcionando, pues quema, ¿no? Lleva un radiador, lleva métodos de ventilación, por supuesto va hay algunos ya con sistemas de refrigeración propios, ¿vale? Es decir, es muy preocupante el tema de los chips, el tema del consumo, porque provoca calor, y el calor deteriora la funcionalidad y además esa funcionalidad hace que bueno, se pueda deteriorar completamente, ¿no? Fijaos que hace tiempo, yo creo que ya no se hacían las parties estas, aquí hicimos una en el año 2006, la Party Quijote, donde bueno, pues venía gente de toda España pues, a pasar unos días con nosotros haciendo cosas en ordenadores, desde el ámbito de los videojuegos hasta bueno, pues, construir robots, etc. Y había un área especial que era para los que tuneaban los ordenadores, y ese tunear era pues, una cosa que se llamaba overclocking, que es decir, bueno, si mi procesador me lo han vendido que es capaz de ir a 1 megahercio, ¿qué pasa si le meto 1000 megahercios? Bueno, pues a lo mejor funcionaba, y dice, joder, pues puedo tener un ordenador más rápido, pero esos 1000 megahercios lo que hacían era calentar mucho más. Y entonces se inventaban realmente circuitos de refrigeración para los PCs, eran PCs de sobremesa, ¿no? No eran portátiles. Entonces, quiero decir que ligado al consumo, pues hay toda una problemática que es en cómo son los encapsulados para que disipen mejor la energía, cómo son los radiadores, cómo son los mecanismos de ventilación. Y porque además todo lo estamos haciendo siempre en el mismo espacio, es que no nos movemos del auditorio, metemos más cosas y queremos que funcionen mejor, pero bueno, pues la gente cuando se apiña pasa calor, ¿no? Evidentemente. Bien, y el otro tema, gran tema del consumo es el reloj. Normalmente esta tecnología, la tecnología CMOS, su forma de consumir está íntimamente relacionada, directamente relacionada a la frecuencia del reloj. Si yo hago que las cosas sucedan más rápidos, se consume más. Pero bueno, eso nos pasa a todos nosotros. Cuando corremos y vamos más rápido, consumimos más, ¿vale? Y sudamos, es decir, al final el reloj es un elemento vital. ¿Hasta dónde podemos llegar en la frecuencia del reloj para conseguir mayores prestaciones sin provocar daños o provocar un consumo excesivo? Y fijaros que el consumo además tiene una traslación en otros ámbitos, porque fijaos, ahora mismo los centros de proceso de datos, el coste que hay asociado al centro de proceso de datos con un centro de proceso de datos son millones de chips, ¿no? Donde se procesan millones de cosas en paralelo, ¿vale? Pero no solamente es el coste de los millones de chips, sino el coste de todo el sistema de refrigeración que tiene que asegurar que ese CPD funcione. Entonces el coste es importante, o sea, consumo va relacionado con coste, pero no solamente con coste, digamos, monetario, ¿no? Sino también con coste medioambiental. De hecho, los CPDs ahora mismo, pues muchos se colocan pues, en zonas por encima del círculo polar ártico para que bueno, pues haya una refrigeración natural, o incluso Microsoft ha hecho determinadas pruebas metiendo los centros de proceso de datos en el mar, ¿no? a gran profundidad, ¿no? Bien, pero luego también tenemos la IA. ¿Cómo no hablar de inteligencia artificial en una charla de tecnología? Y la IA lo que está empujando es a los procesadores a consumir más. ¿Por qué? Porque necesitamos machacar muchos más datos, necesitamos ser capaces de obtener buenos modelos y buenos resultados sobre un conjunto de datos cada vez mayor, y eso implica gran cantidad de procesamiento y por lo tanto gran cantidad de consumo.
Entonces, el impacto medioambiental del consumo de un procesador, de un chip, es esencial, porque es en lo que se basa el consumo global de un sistema informático. Pero luego también tenemos que el consumo afecta en otro ámbito, ¿no? en lo móvil y en lo portátil. Ya es una cuestión no de coste, sino de necesidad. Si queremos que algo sea portátil, que algo sea móvil, tiene que consumir poco, porque si no la batería que lleva encima, lo sabemos por nuestros móviles, pues se acaba en 2 minutos. Todos hemos visto calentarse el móvil en nuestro bolsillo y evidentemente consumir batería. Algunos sistemas pues ya lo que hacen es utilizar energías renovables o intentan captar, hacer lo que se llama recogida de energía de fuentes naturales, del sol, del viento, para autoalimentarse, ¿no? Pero aún así el consumo, si tenemos un chip que consume menos, evidentemente mucho mejor. Aquí de nuevo el ingeniero tiene una gran labor, porque para conseguir mejores prestaciones, tiene que buscar mayores prestaciones, tiene que intentarlo hacerlo con el reloj más bajo y por lo tanto con menor consumo. Y por último tenemos el problema de la complejidad, ya lo hemos visto en el chip al principio, donde había múltiples procesadores, es lo que se llaman sistemas en chip, ¿no? System on chip, SoCs, que de alguna forma pues implican en un solo chip pues incluir un montón de procesadores, conversores, elementos que hacen todo tipo de funcionalidades. Para eso, fundamentalmente, lo que tenemos para manejar la complejidad son las herramientas CAD que ayudan al diseñador pues, a manejar y ser capaz de tratar toda esa complejidad. Y por último tenemos el coste. No por último, pero tenemos algunos comentarios más, pero el coste. Evidentemente el diseño de algo complejo es caro, lleva muchos ingenieros, muchos meses. Ahora bien, es un coste que se hace una vez, o sea, es un gasto que se incurre en ese gasto una sola vez, porque una vez que se diseña ya luego toca fabricar. El gasto recurrente es el de fabricación, y que si lo que queremos es tener chips miniaturizados, muy pequeños, vuelve a ser caro. Luego empezamos a tener un problema de coste que evidentemente solamente compensa la producción en masa, la producción masiva, ¿vale? Son las cuestiones de escala. Y luego hay otros elementos, ¿no? Otros elementos que tienen que ver con el rendimiento de los propios procesos. Fijaos que cuando se fabrican chips, pues hay algunos que se desechan porque no funcionan bien, porque están en los bordes de la oblea. Hay investigación en nuevos materiales, en fotónica, ya hay chips fotónicos, se está hablando mucho de la cuántica, aunque bueno, los procesadores cuánticos tienen otras características y bueno, hasta el momento pues tienen que funcionar a muy baja temperatura y bueno, pues, pero están en el futuro, ¿vale? Temas de ciberseguridad, porque no solamente los ataques se producen en las redes, en las comunicaciones o en las aplicaciones para estropear nuestros dispositivos, sino que hay ataques directamente relacionados con el hardware. O sea, midiendo determinados parámetros del hardware se puede hackear el hardware. Y luego también pues, un campo que está totalmente abierto es el de las conexiones biológicas, ¿no? Cómo conectar un chip de silicio a células, ¿no? a nervios, células y cómo, bueno, pues hay algunos casos ya de implantación de chips que además han ayudado pues, a personas a caminar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como veis hay muchos retos, están todos en el límite y lo que tenemos que hacer los ingenieros es empujar ese límite y traspasarlo. Y por último vamos a hablar un poquito del diseño de ASICs, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente todos son procesadores donde luego ejecutamos programas, sino que lo que queremos algunas veces es diseñar algo que sea específico para una determinada aplicación. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir hacer algo que tiene prestaciones asociadas a esa determinada aplicación y además el consumo está manejado desde el punto de vista del diseño y podemos conseguir prestaciones mejores con menor consumo, ¿vale? Entonces cada vez se fabrican más esos circuitos, esos ASICs. El chip que estáis viendo aquí es un chip ese que os he dicho antes que fabriqué, que diseñé con una tecnología de 5 micras. Esto es un chip multiproyecto. Básicamente lo que hacíamos era compartir entre varias universidades la fabricación de un dado, ¿vale? Y luego cada universidad recibía su trocito, su chip, con las conexiones a los pines externos, ¿vale? Pero esto es un diseño a medida, en este caso era un codificador para comunicaciones satelitales, ¿no? Un codificador con un determinado algoritmo, ¿vale? Entonces, era un circuito hecho ad hoc, que funcionaba a muy baja frecuencia, pero que permitía ser muy eficiente. ¿Qué es esto de los ASICs? Bueno, pues si pensamos en
En un circuito, en un procesador convencional, pues en un procesador convencional si queremos hacer muchas cosas, queremos procesar vídeo, queremos hacer criptografía, queremos gestionar comunicaciones o correr una aplicación de inteligencia artificial, lo que hacemos es pues ir cambiando los programas o tener todos los programas corriendo y el propio sistema operativo pues se encarga ahí de ir compensando las ejecuciones de unas cosas y otras, ¿no? Pero tenemos algo de propósito general. Y eso es lo que de alguna forma os quería presentar con un símil, que es, no sé si conocéis a este chico, se llama Gómez Noya, fue nuestro primer campeón de triatlón. Últimamente hay otra persona que también es campeón del mundo de triatlón, otro español, pero bueno, en mis tiempos, digamos, esta era la persona de referencia. Y era una persona que era capaz de montar muy bien en bici, de nadar muy bien y de correr muy bien. Lo hacía todo muy bien y por tanto tenía medalla de oro en triatlón, ¿no? De alguna forma su hardware se iba adaptando a cada una de estas aplicaciones. Pero esto es como si tenemos nuestro chip, ¿no?, que está ejecutándose en un ciclo continuo, ¿no? Al fin y al cabo un procesador lo que hace es estar ejecutándose en un ciclo continuo, su sistema operativo, sus aplicaciones, y si quiero que vaya más rápido, pues lo que hago es darle más caña al reloj, ¿no? Digo, pues esto le tengo que meter más caña, eso lleva consumo, tengo que mirar si se calienta, si no se calienta, pero ¿qué pasa si justo a este procesador de propósito general cojo y le quito todo lo sobrante, que es el software, ¿no?, y lo que hago es implementarlo todo en un chip? Pues que me evito toda la parte que de alguna forma me molesta desde el punto de vista de las prestaciones, le quito flexibilidad porque lo que hago es diseños específicos para una determinada aplicación, pero las prestaciones son mucho mayores y el consumo está mucho más controlado, ¿vale? Bien, pues eso es lo que de alguna forma refleja esta otra imagen, donde aquí tenemos pues, el campeón de maratón de las Olimpiadas de Grecia, Abel Antón, Miguel Indurain, que aunque sea mayor, sea de mi edad, pues yo creo que lo conocéis, y más de vuestra época, pues Mireia Belmonte. Son tres personas que funcionan muy bien en aplicaciones específicas. Miguel Indurain sobre la bici, Abel Antón corriendo maratón y Mireia Belmonte en natación. Evidentemente, si juntamos las prestaciones de los tres en un maratón, en un triatlón, pues aventajamos considerablemente a Gómez Noya, ¿vale? De hecho, bueno, pues hubo es el equivalente, es el equivalente, ¿no?, en vez de tener el procesador de propósito general con sus programas, pues tener un procesador de NVIDIA que solamente está muy orientado al procesamiento gráfico, un procesador, que este también lo diseñamos nosotros, fue un chip criptográfico en clave pública de palabras de 512 bits, o un chip de comunicaciones como el que os he enseñado antes. Cada uno de estos se comporta bien en su ámbito, ¿vale?, con muchas mejores prestaciones y menor consumo. Entonces, bueno, fijaos que de alguna forma es tener tres chips de aplicaciones específicas o una de propósito general. Pero en cualquier caso, el hardware es esencial, tanto en este caso de aquí como en estos casos de aquí, porque tiene que ser eficiente para la aplicación que se le ha dado, bien sea la flexibilidad de un propósito general donde se pueda ejecutar muchos tipos de software, o bien sea para aplicaciones específicas como en el caso de la derecha. Y diseñar hardware es diseñar estos circuitos de aplicación específica y es casi un arte, y además es un arte que pues desde aquí os animamos a disfrutar. Y para poder hacerlo, pues es para lo que, bueno, pues solicitamos una financiación extraordinaria dentro del PERTE Chip, que os he comentado anteriormente, ese programa estratégico de impulso de la microelectrónica en España, y bueno, pues nos concedieron una de las 17 cátedras que hay en España. Fijaos que de las 17 cátedras, pues todas están en sitios relevantes, además con bastante financiación: Valencia, Cataluña, por supuesto Madrid. En la periferia, la única que está aquí en medio de la nada, pues es la nuestra. Pero la nuestra es la novena de todas esas 17 cátedras en cuanto a financiación, con una financiación de 1.200.000 casi euros. Que además nos tenemos que gastar, alguien me dice que nos contará qué va a hacer con ese millón. Bueno, no lo sabemos, porque además, como son fondos de recuperación, hay que gastarlos antes de junio del 2026, con lo cual no es fácil, ¿vale? Y además, sobre todo por la burocracia que conlleva. Bien, estas cátedras además se concedían en colaboración con entidades privadas que también financiaban parte de la cátedra. En nuestro caso, las dos empresas que colaboran con nosotros son el Grupo ESIA, que es líder en el sector aeroespacial y defensa, y Cojali, que es una empresa de automoción.
Cojali, no sé si la conocéis, tienen proyecto Forte con nosotros, ¿no? Tienen programas Fortes, tanto Tecnobit, que es la empresa del grupo ESIA, que está en Valdepeñas, como Cojali, que está en Campo de Criptana. Pero fijaos que ambas se focalizan en sectores que son estratégicos y que también la convocatoria de las cátedras pues, exigía, ¿no? Que estuviesen orientadas a este tipo de aplicaciones. Entonces, para eso hemos diseñado una propuesta formativa que ha empezado ahora el 1 de octubre y se repetirá el año que viene, si Dios quiere. Tenemos 30 alumnos de toda España y es un programa de máster donde bueno, pues abordamos el diseño de una forma integral. Quizás somos el único programa de máster de todas las cátedras que lo hace así, mirando la arquitectura y al mismo tiempo en paralelo diseñando esas arquitecturas, que son arquitecturas, podemos llamar libres, ¿no? Ahora hablaremos de arquitecturas abiertas, que es la arquitectura RISC-V, al mismo tiempo que vamos aprendiendo cómo diseñar esas arquitecturas desde el punto de vista microelectrónico. Bien, hay una formación también continua, habrá cursos de otro estilo, en otros ámbitos que son complementarios, fotónica, procesadores cuánticos, y luego hay una propuesta científica, que son proyectos que en colaboración con Tecnobit y Cojali tenemos que desarrollar, ¿no? Son proyectos fundamentalmente de I+D que se basan en estas arquitecturas que os he comentado, que son arquitecturas abiertas, no tienen licencia, son un poco lo que fue Linux en un momento dado en el ámbito de los sistemas operativos. Pues ahora RISC-V es eso, no hay que pagar licencia y entonces desde ese punto de vista pues se puede democratizar el uso de los procesadores para empresas de todo tipo, incluso pymes. ¿Qué pasa ahora? Que si quiero poner un procesador dentro de mi chip, un procesador AMD, un procesador ARM, pues tengo que pagar la licencia de uso y es una pasta, ¿no? Entonces, el tener modelos de arquitecturas abiertas que yo pueda utilizar, y esa arquitectura, ya os digo, es RISC-V, es una arquitectura muy modular y que permite, mediante extensiones, pues hacer orientar determinados módulos a procesamiento específico en ámbitos como la inteligencia artificial, la criptografía, y de hecho esos son los ámbitos en los que, en colaboración con las empresas que os he dicho antes, pues vamos a abordar, ¿no? Implementación de extensiones de esas arquitecturas para inteligencia artificial, para observación terrestre, o lo que es lo mismo, procesamiento de imagen en el ámbito, en el espectro hiperespectral, no solamente en el espectro visible, también chips en el campo de automoción, criptografía, y todo, ya digo, con una plataforma multinúcleo basado en RISC-V. Y también hay financiación, evidentemente, para el talento, o sea, para gente que quiera trabajar con nosotros, hacer sus tesis doctorales con mención industrial, donde esperemos que la tesis al final pues, dé lugar a un prototipo que esté perfectamente orientado a transferirse tecnológicamente a las empresas que he mencionado. Bueno, siempre me gusta dar un consejo, aunque los consejos mejor guardárselos para uno, pero ahora además hemos visto las preguntas, tantos bulos y tanto que se habla de los bulos y la desinformación, pues yo creo que en la era de los MAR lo que tenemos que hacer es ser inteligentes y basarnos siempre en la ciencia, ¿no? La ciencia, como dice este señor, que probablemente lo conoceréis porque es un divulgador americano, es un astrofísico, dice que, bueno, pues la ciencia, creas o no en ella, lo que tiene es que es verdad, ¿no? También es cierto que esta frase la cogí de internet, ¿no? No sé si realmente la dijo este señor, entonces mejor que no pensemos que es un bulo y le hagamos caso a este otro señor que ya en su época, Abraham Lincoln, dijo que no creas todo lo que leas en internet porque haya simplemente una foto de una persona famosa y una frasecita al lado, ¿no? Una mente preclara que ya en su época pues, sabía que iba a haber bulos y que no los íbamos a creer a través de las redes sociales sin buscar otras fuentes de información más científicas. Y nada más, con eso a cambio, termino, os pido que cambiéis el chip, que intentéis ver en la microelectrónica pues, un ámbito de desarrollo profesional. Creo que ahora es el momento y bueno, os animo a ello. Y nada más por mi parte. No sé si tenéis alguna pregunta. Creo que he cumplido en tiempo. El tiempo muy bien. El tiempo muy bien. Para las preguntas necesitan que les ponga el micrófono, ¿vale? Cuando hablabas de billones, ¿son 10 elevado a 9 o 10 elevado a 12? Que no es lo mismo. Cuando hablaba de billones, con B.
Bueno, en este caso son millones americanos, son miles de millones. 10 elevado a 9, que no es lo mismo que 10 elevado a 12. Sí, sí, sí. Vale, ahí tenés el orden Son de magnitud. millones americanos. Vale. ¿Vale? Son cientos de miles, son 100 billones. La traducción de billions. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No tenéis ninguna curiosidad? ¿Valen también curiosidades en general? Así que van a surgir muchas preguntas. También de geopolítica o no sé, de lo que queráis. Podemos hablar de todo, sí. Pero entonces, con aparatos cotidianos, ¿a qué te refieres exactamente con esas cosas? Porque claro, a veces no me queda muy claro de que tengan chips, sino... Objetos cotidianos. Sí. Pues Pues claro, dice que tú, por ejemplo, las pesas tú no lo consideras cotidiano, pero por ejemplo un cuchillo o una cuchara. bueno, fíjate, tenía una transparencia, lo que pasa es que no la he puesto, que ya hay sartenes que incorporan un chip, porque transmiten al móvil la temperatura utilizando Bluetooth. O sea serio? que ya llega un momento que donde se nos ocurra que pueda haber información que nos sea útil, vamos a ser capaces de integrar un chip. Entre otras cosas porque es pequeñito. Hombre, claro, si dices es que lo quiero integrar en algo que es mucho más pequeño que el chip, es imposible. Pero en general, cualquier objeto que dé información que me resulte útil, pues yo necesitaré captarla, procesarla y tomar decisiones. O sea, al fin y al cabo lo que quiero es que me haga la vida más fácil y que además pueda yo hacer tareas de una forma óptima, ¿no? Mucho mejor. ¿Vale? Entonces, está abierto. Internet de las cosas es un mundo que está ya ahí y que está integrando prácticamente procesadores en cualquier cosa imaginable. ¿Vale? Pronto también en las pesas, en las mancuernas habrá para saber exactamente cuántas veces, bueno, tenemos los relojes estos de actividad, o sea, al final probablemente haya un chip casi en cualquier sitio. Buenas. Mi pregunta es en cuanto a cuando han mencionado los chips cuánticos, hoy en día se está estudiando la computación cuántica y tal, quitando que se solventase el problema del gran calentamiento que tiene que estar a una muy baja temperatura, estos chips se podrían usar en ordenadores a largo plazo. ¿Se tiene que pensar que se pueden usar en ordenadores normales o tiene que ser en ordenadores cuánticos? Vamos a ver, la tecnología es completamente distinta, no es la tecnología de silicio. O sea, quiero decir que es una tecnología totalmente basada en el funcionamiento cuántico de la materia, ¿no? O sea, tendría que tener Entonces, otra estructura. Claro, es otra estructura. De hecho, los que hay ahora pues no son nada pequeños, ¿no? Por lo menos alguno que he visto yo. Y luego además tienen un problema que también, bueno, será abordable, es que al final, como está basada en mecanismos cuánticos, la computación, pues es una computación, esto es como no sé si conoceréis el principio de Schrödinger, ¿no? El gato está muerto, está vacío, es cuando lo observe, ¿no? Entonces, cuando observo las cosas, pueden estar en cualquier estado. Entonces hay una cuestión estadística, probabilística, que siempre, o por lo menos de momento, hay que afinar con computación clásica, ¿vale? Porque la computación cuántica funciona precisamente basándose en el principio de incertidumbre. Entonces hace computaciones, pero en el momento que lo veo, que lo visualizo, me cargo, entiéndeme, ¿no? Quizás estoy exagerando, pero me cargo la computación, ¿no? Entonces, luego eso conlleva pues hacer un postprocesamiento, ¿no? Que se hace normalmente, actualmente en esos computadores. Sería como una mezcla de primero computación cuántica, de primero una estructura cuántica y luego para refinarlo más una normal. Eso es. De momento sí, porque ya te digo que como está basado en esos principios, pues al final funciona una función estadística, ¿no? Donde estará el gato muerto, estará vivo, o dónde irá el rayo de luz en un momento dado, ¿no? Pues depende donde yo mida, ¿no? Yo creo que Einstein hizo ahí nos volvió locos a todos y esos principios, de alguna forma, de la computación cuántica pueden ser muy beneficiosos por la velocidad y la capacidad de cómputo que tienen, pero traen ingeniería pura, o sea, no me dan cosas sin pagar por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero yo creo que es el futuro. Ahora, lo que está ahora mismo quizá más boyante es los chips fotónicos, porque los chips fotónicos sí funcionan sobre sustratos de silicio, pero en vez de
digamos, utilizar los electrones como elementos móviles, digamos, ¿no? Para el procesamiento, ¿no? Como procesar, como señales para ser procesadas, lo utilizan en la luz. Y la luz pues, va mucho más rápida. Aún así, los interfaces de los circuitos fotónicos vuelven a ser interfaces microelectrónicos de silicio, ¿no? Porque al final todas las cosas hay que pasarlas a magnitudes reales. En el momento que te enfrentas con la realidad, pues tienes que hacer esa traslación. Cuando hablábamos de microelectrónica o de electrónica digital, pues las magnitudes son analógicas y tenía que hacer la conversión de pasar lo analógico a digital. En el caso fotónico, pues hay que hacer también una pequeña conversión para poder procesar en fotónico, en fotones, pero poder luego visualizar, tener la información con, digamos, legible, ¿no? o para poder manejarla, ¿vale? Muchas gracias. Buenas. Supongo que conocerás el ordenador Framework 13. Tiene la posibilidad de usar chips RISC-V, ¿no? ¿Qué tan viable es para usuarios como nosotros y qué trabajos se necesitarían hacer para que se pueda llevar, que se pueda extender mucho más de lo que ahora mismo está? Vamos a ver, RISC-V como arquitectura no es una arquitectura, podríamos decir, es una arquitectura casi convencional, ¿no? Tiene sus características y de hecho, bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, el Centro de Computación de Barcelona, el objetivo que tiene es que en el 2030 los supercomputadores que tiene en el centro, en su centro de proceso de datos, del Barcelona Supercomputing Center, sean todos procesadores RISC-V, ¿no? Entonces, hay mucha gente trabajando en RISC-V, no solamente en Europa. Europa ha visto ahí una puerta abierta a conseguir esa soberanía tecnológica sin depender de patentes externas. De hecho, ARM, que es uno de los procesadores más vendidos, pues era una patente europea, pero que luego fue vendida, luego fue revendida, es un fondo de inversión japonés, en fin, pero Europa no tiene ahora mismo ninguna capacidad de utilizar procesadores sin pagar licencia, ¿no? Bien sean GPUs de NVIDIA, bien sea AMD, Intel o cualquiera. Fijaos, lo que también es importante es que no todos estos fabricantes de chips no son fabricantes. O sea, por ejemplo, Apple no fabrica chips, Apple diseña y tiene sus chips propios. Y los diseña y los fabrica en TSMC, en Taiwán, ¿vale? Entonces, yo creo que hay la apuesta a nivel europeo es mantener lo que se llaman fabless, que son empresas que de alguna forma son buenas en el diseño, utilizando arquitecturas abiertas, sin tener que pagar licencias, pero luego dependeremos siempre del tema de la fabricación. Porque hasta este momento, salvo algunos convenios que hay en Alemania y en Italia para que vengan algunas foundries a instalarse en Europa, nunca alcanzarán, bueno, nunca, vamos a ver, el nunca no es muy fuerte quizá, pero digamos que llevamos un gran retraso con la tecnología que ahora mismo tiene TSMC y por tanto, bueno, pues si queremos tener o acceder a tecnología de nanómetros, pues tendremos que fabricar de momento en TSMC, ¿vale? Pero RISC-V está ahora mismo pues, en todos los centros de investigación, hay empresas que se dedican específicamente, el Barcelona Supercomputing Center tiene una spin-off que trabaja también en RISC-V, muchos de los proyectos europeos que financian son sobre RISC-V, o sea, la idea es que en algún momento tengamos esa independencia de los procesadores licenciados, ¿no? Utilizando esta arquitectura, y además es una arquitectura que se realimenta, o sea, que quiero decir, es como Linux. El Linux al final, pues había un señor trabajando en Canadá que hacía el driver para puertos serie que dice, joder, pues esto no, esos puertos serie, pues de repente te encontrabas con una placa de puertos series y cogías el driver que había hecho no sé quién, ¿no? Entonces, al final RISC-V es algo así. Se espera que todas las extensiones que encajen dentro de esa arquitectura pues puedan venir de múltiples diseñadores y que sea en cualquier caso libre, ¿no? Sí. Yo me he quedado con la duda de cuál es el papel que juega el software en todo este entramado. Sí es verdad que queda muy interesante siempre exprimir más los ciclos de reloj, meterle más cores, más hilos, pero si al final tienes software de poca calidad que no lo aprovecha, que tienes que quedar esperando a datos que te vienen por red de red de wifi que no son idealmente rápidas. Realmente, ¿de qué te Bueno, si sirve? las redes no son rápidas es porque la tecnología falla también. O sea, porque el chip
que implementa el protocolo Wi-Fi tampoco está bien diseñado. De todas formas, vamos a ver, el software lo que te da es flexibilidad, eso no lo quita nadie, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, pues cuando se apuesta por un propósito general es porque de alguna forma no tengo que acometer el coste de un diseño de un ASIC que, como os he comentado, es complejo y es caro, lo fabrico yo y es caro, y cada vez que fabrico me cuesta dinero. Entonces necesito tener grandes tiradas para asegurar que un ASIC, un circuito específico, pues es rentable. O sea, no puedo, si no tengo que comprar un procesador de propósito general y ponerle software, no hay otra. Pero el tema de hasta qué punto dependemos, esto es como si me dices un buen coche y un buen conductor, ¿no? Si el conductor es malo, pues el coche no tira, o sea, quiero decir, no lo vas a utilizar de una forma óptima. O sea, si el coche está pensado para no gastar y el conductor pega acelerones y frenazos, pues gastará más, ¿no? Al final, también es importante que el software esté bien diseñado y que conduzca bien el hardware, ¿no? Pero, digamos, donde ahora mismo, por ejemplo, las empresas automovilísticas están haciendo más énfasis es precisamente en conseguir que la máquina sea eficiente a nivel de consumo, ¿no? Evidentemente puede venir un conductor malo, ¿no? Pero quiero decir, tiene su importancia, porque evidentemente el software es lo que nos da flexibilidad. En muchos casos no es posible, por cuestiones de coste, afrontar el diseño de un ASIC, tenemos que ir a un procesador y evidentemente el software tiene que estar bien hecho. Y para eso tiene pues, sus procesos de diseño, sus metodologías bueno, y cómo abordar la propia complejidad del diseño software, ¿no? Yo hoy, por la charla, pues me he orientado a la parte hardware, ¿no? También ponerlos encima de la mesa, pero es evidente que el software sobre dispositivos de propósito general, claro que tiene que ser óptimo para conseguir las mayores prestaciones. Si no, por mucho que el hardware sea bueno, tampoco hacemos nada. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Juan Carlos, por la magnífica charla. Un par de cuestiones. La primera, si tú como experto crees que Europa tendrá buenos resultados con estos proyectos de inversión o esta reacción como para ponerse a la altura del mercado asiático, los americanos, etcétera. Y la segunda cuestión la dejo ya formulada. ¿Qué hay del tema de la informática bioinspirada o el uso de material orgánico, biológico para fabricar algún tipo de chips, ¿no? Bueno, lo primero es que todos esperamos que Europa, haciendo este esfuerzo de inversión, pues consiga sus objetivos. Fijaos que cuando Europa decidió invertir e intentar atraer con esa inversión empresas, en principio americanas, de fabricación, pues resulta que la jugada no salió tan bien porque hubo una acción exactamente igual, la CHIPS Act americana, que puso mucho dinero también encima, y los americanos siempre, para esto lo siento, pero no ganan, ponen siempre mucho más dinero, ¿no? O sea, no tienen, tenía alguna transparencia por ahí de los índices, o sea, de la comparación entre las inversiones en Estados Unidos y en Europa, ¿no? que incluso por habitantes son muchísimo mayores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las empresas que en principio pensaron en instalar una foundry o venirse a montar centros de diseño en Europa, pues ya es que nos quedamos en casa, tenemos más pasta y no tenemos que deslocalizarnos. Aún así ha habido importantes acuerdos para instalar pues, una fábrica precisamente de TSMC en Dresde, en Alemania. En fin, ahí yo creo que se está haciendo una apuesta que es importante, que hay que hacerla. No podemos evitarla, ¿no? Porque sería ya decir, mira, que sea lo que Dios quiera y que si Taiwán se hunde, pues nos hundimos todos y fuera, ¿no? Yo creo que es importante por lo menos habernos dado cuenta, ¿no? Para eso ha tenido que venir una pandemia, para darnos cuenta que, nos quedamos sin chips o nos quedamos sin energía, que también es importante. Dependemos de Rusia, dependemos de China. Entonces yo creo que es importante al menos darnos cuenta y no vivir en la nube que vivía Europa, centrada en otras cuestiones, ¿no? Ya te digo, procediendo a deslocalización, me llevo las fábricas no sé dónde. Entonces, yo espero que esa inversión, además, que es una inversión ahora mismo puntual, el PERTE, ya digo, es hasta el 2026, de hecho se han retrasado todas las acciones del PERTE, pero espero que haya una continuación, porque si tú das mucho dinero, pero lo das en un año y luego te vas, pues dices, bueno, esto pues, no hemos hecho nada, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos al habernos dado cuenta, ahora el informe Draghi, como sabéis, pues ha estimado en una cantidad millonaria pues también la inversión que tiene que hacer Europa para despertar,
para ponerse al día. Y yo creo que ese informe, de alguna forma, pues no solamente lo ha hecho este señor por su cuenta, sino que también está un poco motivado por la propia Unión Europea para tener una justificación para hacer una inversión de ese calibre, para que Europa, de alguna forma, pues no sé si se ponga al nivel de Estados Unidos o de Asia, pero por lo menos que no nos quedemos ahí aparcados, ¿no? Respecto al otro tipo a la otra pregunta que has hecho, evidentemente lo he comentado, ¿no? Cada vez hay más interés en cómo las propias células pueden ayudar a la computación. O sea, porque al final, pues hay procesos biológicos, al final, además, sobre todo en electrónica digital, trabajar con unos ceros, prácticamente cualquier cosa en la naturaleza donde seas capaz de detectar el on-off, pues valdría, ¿no? Entonces, yo creo que, en principio, conectando determinados elementos biológicos a chips, y luego, bueno, pues hay también investigaciones y hay gente que está trabajando en bioinspirado. Pero no solo en bioinspirado, hay otro tipo de electrónica que se llama neuromórfica, que se basa también en el funcionamiento de las neuronas y no utiliza transistores, utiliza otros dispositivos que se parecen más, son como resistencias, ¿no? En fin, no he contado todo, pero evidentemente hay muchísimos grupos en el mundo trabajando en cosas que justo, yo creo que lo que nos tenemos que quedar es con lo importante, que es que intentan llevar el límite mucho más allá. Y eso, bueno, pues la imaginación de cada cual podrá hacerlo en el campo que sea, y yo creo que lo que no tiene límite es la imaginación y la capacidad del ser humano, ¿no? Entonces, esperemos que veamos muchas cosas más en el futuro. Bueno, yo tenía una pregunta. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por la charla y felicitarte por la enorme responsabilidad y las ganas de seguir con ilusión este tipo de proyectos que seguramente va a tener mucho impacto. Y bueno, y también felicitar al equipo que te rodea. Sí, ¿vale? Sí. Se me ha olvidado comentar, también hay gente participando en la Escuela de Informática de Albacete, ¿eh? O sea, hemos formado un equipo que es bastante amplio y de hecho ahora mismo el máster pues, se imparte entre las dos escuelas. Hay una parte práctica que se hace mediante un aula espejo y se hace en los dos sitios al mismo tiempo, en fin, que hay un equipo, no soy yo. Bueno, no, me imagino, por eso, pero hay que sacarlo adelante. Has hecho bien en apuntarlo. Vale. Una pregunta, ¿tenéis pensado dentro del proyecto ofrecer prácticas para los alumnos? Lo digo porque a veces, sobre todo en la intensificación de ingeniería de computadoras, nos cuesta conseguir empresas que ofrezcan prácticas, y eso es una cosa que me la hacen llegar a mí. ¿Podría tener sentido ofrecer prácticas o algún TFG o los TFM para que participaran dentro del proyecto, o estaría más orientado a investigación y tendría que ser ya tesis doctorales? Vamos a ver, el proyecto tiene una parte, o sea, la cátedra tiene una parte de investigación, pero ligada también a necesidades de las dos empresas que participan. De hecho, hay una parte, el 15% de la financiación global la tienen que aportar las empresas. Entonces, son las empresas las que de alguna forma, con sus necesidades, motivan también la investigación que se hace en el proyecto. Fundamentalmente, la financiación está ligada a tesis doctorales, porque es investigación lo que prima. Pero evidentemente lo que queremos es que esto se traduzca en una mayor colaboración de esas empresas justo en el ámbito de la microelectrónica y que sean ellas las que de alguna forma pues también, de hecho algunas de las tesis doctorales lo que hemos ofrecido es que se hagan directamente en las empresas. O sea, que incluso que la persona esté físicamente en la empresa con un tutor de aquí y un tutor de la empresa. Entonces, evidentemente, un proyecto fin de carrera, trabajo fin de grado, estoy todavía con la nomenclatura antigua, no se me va, el proyecto fin de carrera. Tanto tesis fin de grado, tesis fin de máster, evidentemente bienvenidos. Y en la medida, bueno, yo creo que lo hemos hecho siempre en el grupo, en la medida que podamos financiarla con este o con otros proyectos, pero ahora nuestro foco principal es este. Incluso los proyectos que tenemos de investigación van de alguna forma también ligados a esto, porque no podemos diversificarnos tanto, ¿no? Vale. Pero sí, bienvenidos sean. Y lo que intentaremos es que las empresas, evidentemente, tenemos ahora un contacto con muchas más empresas, porque, por ejemplo, hay alumnos del máster que hemos propuesto que vienen de otras partes y que vienen de otras empresas, y lo que esperamos también es, bueno, pues intentar cautivarlos y que también, de alguna forma, se liguen a la escuela, a la Universidad de Castilla-La Mancha. Uy, vámonos por acá. Muchísimas gracias. Le vamos a dar un regalo. Para que nos recuerde, pero bueno, nos recuerda todos los días, pero igual, para que luzca la escuela. Gracias.
Gracias. Aparte, no tengo que deciros que soy profesor de la escuela, evidentemente. Llevo en esta escuela desde que se creó la escuela superior, ¿vale? Y os tengo en mente en todo momento. No me puedo También librar. cuando te tomes un café, hagas deporte, vale. la gorrita, todas estas cosas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Y os animo, nos quedan 2 charlas muy interesantes.